Cuando faltan unos días para comenzar la Semana Santa, porque ya comenzamos el próximo domingo, la palabra de Dios, sobre todo este Evangelio de San Juan, por favor recuérdenlo, es el capítulo 8, nos ponen delante a uno de los pecados que más están golpeando a la humanidad en nuestro tiempo. Las estadísticas son terribles. Según algunos estudios, el 75 u 80% de la humanidad en algún momento de su vida ha sido víctima de abuso sexual o de algún tipo de delitos sexuales. Eso es muy grave. Se habla muy poco del tema, pero tenemos que afrontarlo también a la luz del Evangelio, porque hoy encontramos a una mujer que, según la ley judía, había cometido un delito sexual. Y ese delito sexual tenía una condena muy precisa y una ejecución también muy establecida. Pero vamos por partes. Partimos de aquí. Sí. Tenemos que revisar que quien comete un adulterio o quien es víctima o victimario de un tema de este tipo, quien traiciona o quien es traicionado, usualmente se queda anclado en el pasado. Y aquí nuestro maestro va a ser el profeta Isaías, porque él dice, en otro contexto seguramente y hablando de otras cosas, ya no te fijes en el pasado, voy a hacer algo nuevo, fíjate en lo que viene. ¿No te fijas que ya está por comenzar? Pero tenemos que hablar del pasado, porque el pasado puede estar preñado de pecados mortales, fuertes, graves. Insisto, víctima, victimario, traidor, traicionado, adúltero o adulterado, como le queramos llamar. El pasado trae consigo pecados que son muy violentos, por ejemplo, la ira. Usualmente hay mucho coraje, siempre, en un lado, en el otro, víctima, resentimiento, a veces odio, y a veces la persona que te traicionó, pues puede ser ese con el que todavía vives hoy, y tratas de mantener un proceso de crecimiento como familia, como pareja, como matrimonio. Y entonces necesitamos aprender cómo la palabra de Dios nos están llevando hacia la reconciliación, lo nuevo. Eso es lo de siempre. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando hoy? Y entonces llegamos al Evangelio y encontramos esta escena. Tenemos que entender un poquito la mentalidad de los judíos. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Por qué los excomulgaban? ¿Por qué los marginaban? ¿Cuál es el principio que se esconde detrás de esa costumbre? Bueno, los leprosos son tan pecadores que el pecado se les sale por la piel. Y como no los podemos matar, ¿qué hacemos? Los excluimos. ¿Y por qué los excluimos? Porque su pecado puede contaminar a la comunidad. Lo mismo pasaba con un pecado como este del Evangelio de hoy, una mujer adúltera sorprendida en flagrante adulterio. La llevan a Jesús y según la ley tiene que morir. La palabra piedra, una de las palabras latinas para decir piedra, es la palabra lápiz, con S. Por eso se dice lapidación, lapidario. Y entonces estos señores que acusan a esta mujer son los representantes de una comunidad que es al mismo tiempo juez y verdugo. No hay vuelta de hoja. Estás llena de pecado, tu pecado nos puede contaminar,
nosotros tenemos el permiso de lapidarte para que no nos contagies de tu pecado. Y entonces dice el Evangelio de San Juan, son datos muy curiosos e interesantes, que Jesús se inclinó en el piso y comenzó a escribir. Algunos escritores dicen que lo que Jesús escribía eran los pecados de los que estaban allí. Pero mi imaginación me lleva a pensar que lo que Jesús estaba escribiendo era la nueva ley, que no pasa por la lapidación, sino pasa por el perdón, la comprensión, la misericordia, la empatía y sobre todo por su cruz. Y entonces encontramos que en este texto Jesús pronuncia dos juicios. Como aquellos siguen intentando hacerlo caer en la trampa, Jesús se levanta finalmente y dice: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¿Se fijan? El primer juicio de Jesús confronta a los acusadores con su realidad. ¿Quién eres? ¿Con qué cara la acusas? Tú también eres pecador. Y si te juzgáramos con este criterio, también tendríamos que ejecutarte. Porque tu pecado también está contaminando a la comunidad. Hemos estado hablando aquí ya varias veces de la necesidad que tenemos de tener una clara conciencia de pecado. No de escondernos detrás del escudo, es que soy un pecador, y a través de eso justificar nuestras faltas. O al revés, utilizarlo también como arma, pues soy un pecador, y entonces permitirnos toda la violencia o la agresión de la que seamos capaces. No, la conciencia de pecado nos ubica correctamente. Fíjense que si nosotros hiciéramos una estadística, pero no la voy a hacer, de cuál es el pecado con el que nos confesamos con más frecuencia, yo les diría, entre un 90 y un 95% de las personas se acusan del pecado de la lapidación a través del chisme, la murmuración, la crítica, la desaprobación, el rumor. Somos lapidarios y nos constituimos, sin darnos cuenta, en jueces y verdugos de los demás. Y bueno, estos señores tienen el descaro de tenerla ahí de frente. Nosotros no somos así, somos un poco más cobardes y entonces nos escondemos detrás de los demás o no le damos la cara para decir: oye, yo creo que necesitas corregir esta parte de tu conducta. No somos peores en ese sentido porque somos arteros, ¿no? Apuñalamos por la espalda, en fin. Entonces, otra vez es la conciencia correcta. ¿Quién eres? Un pecador, que a veces te conviertes en juez y verdugo de tu prójimo. Pero aquí lo que Jesús hace es desarmar literalmente a estos señores, empezando, dice San Juan, por los más viejos. Hacen contacto con su propia realidad. ¿Sí es cierto? A lo mejor ellos mismos habían sido ocasión de pecado para otras mujeres. No sabemos. Pero Jesús se inclina y sigue escribiendo. Y finalmente se quedan solo Jesús y la mujer. San Agustín, ya saben, es un poeta cuando escribe y dice: los dejaron solo y sola. Miseria y misericordia. Y por favor, así como Jesús escribe hoy en el Evangelio con su dedo en la arena, como quisiera pedirle que hoy escribiera en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestro código de conducta estas palabras: mujer, nadie te ha condenado. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. ¿Qué es la confesión? Si nosotros nos aplicáramos la ley que los judíos quieren aplicarle hoy a esta señora,
a lo mejor habríamos un poco menos del 60% de la población sobre la tierra. Adúlteros y adulterados. No les voy a decir tampoco, a ver, señoras, ya perdonaron a sus maridos, maridos, ya perdonaron a sus mujeres. No lo voy a hacer. Pero es un tema que, si ustedes se fijan, permea todo lo que somos como cultura. Y parece que hoy portarse bien, tener una conducta recta, adecuada, es lo desadaptado. Pareciera. Y lo peligroso es que está llegando y empezando muy, muy temprano en la vida. Un niño de 10, de 12, 13 empieza a correr riesgo porque todo el ambiente nos está acarreando siempre hacia allá. Siempre. Y en los últimos años que he ejercido este ministerio de la confesión, los últimos 25, no se me ha muerto nadie de paro cardíaco por los pecados que me está diciendo. Tampoco lo he visto nunca fulminado ahí, convertirse en un pedacito de carbón y lo tengo que recoger como cenizas para sepultarlo, porque pues sus pecados eran tan graves. Nunca. Pero si ustedes se fijan, uno de los pecados, una categoría de pecados que más nos alejan de la misericordia de Dios, tiene que ver con esta esfera de los pecados que tienen que ver con la carne. 20, 30, 40 años, hasta que finalmente la gracia de Dios nos llena de valor para ir y decir, ¿sabe qué? Pido perdón de estos pecados. ¿Sabe qué? Me siento mal porque, no sé, después de un adulterio, tengo un hijo fuera del matrimonio, o intenté formar otra familia, o abandoné a mi familia, o ahora, ¿cómo hacemos? Pues sí, el papá del niño es él, el papá del niño es otro, la mamá, el papá del niño es aquel, y del no sé quién es su papá, o que no sabemos quién es su mamá, como decía yo de broma cuando mi hermano más chiquito, pues es 20 años menor que yo, y lo llevaba al mercado, y ya estaba en el seminario, y me decían, ay, mira, ¿es tu hijo? Sí, pero no sabemos quién es su mamá. El tema aquí es cómo todo esto nos ha ido llenando, permeando de arriba a abajo de la desconfianza en la misericordia de Dios. Y hoy nos asomamos al corazón de Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando Él pronuncia su juicio sobre nosotros, su juicio es de perdón. Yo tampoco te condeno. Y si nos parece asombroso el hecho de que no la juzga, no le reclama, no le reprocha, saben, a veces incluso yo mismo, ¿no? Me hago este examen de conciencia cuando estoy confesando, porque digo, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué dijiste? Le digo, bueno, eso te lo digo yo. Jesús no. Siempre te va a decir, yo tampoco te condeno. Y luego hace un voto de confianza sobre nosotros. Vete y no vuelvas a pecar. Y no hay pruebas de que esta señora no regresó a las andadas. Como tampoco hay pruebas de que nosotros no volveremos a lo mismo. No sé qué me asombra más, si su misericordia infinita o su confianza absoluta en los pecadores. Pero cómo quisiera que hoy de veras Él escribiera en nuestro corazón esta frase: yo tampoco te condeno. Vete, no vuelvas a pecar. No importa qué hayas hecho. Y como decíamos hace ratito, somos una humanidad que hoy más que nunca necesita sacar a la luz todos estos sufrimientos. No solo el adulterio, la traición entre pareja, no. También el abandono paterno, o a veces incluso el abuso sexual en familia, o en la escuela, o todo lo que tiene que ver con esta esfera que nos está corrompiendo hasta la raíz más profunda y se está robando la confianza en la misericordia de Dios, que es lo más peligroso. Fíjense que en las prisiones ocurre un fenómeno bien chistoso e interesante, dije en las cárceles. Las personas que más se acercan a la iglesia, un porcentaje muy alto, son los que han cometido delitos de índole sexual.
No estoy diciendo que son los que vienen a misa los domingos, no lo estoy diciendo. Pero otra vez, todo esto tendría que llevarnos a entregar el corazón desnudo a Jesús y decirle, ¿sabes? Necesito que me juzgues, porque si me juzgas, me vas a perdonar. El efecto, vamos a la segunda lectura de hoy de San Pablo a los Filipenses. El efecto de encontrar a un Jesús que nos perdona, nos acoge. Piensen en San Pablo, ¿no? Había metido a la cárcel y probablemente, no probablemente, había sido testigo del martirio de Esteban por lapidación. Él estaba allí, no podía participar porque era muy joven, pero dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que los que habían lapidado a Esteban pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Él dice, todo para mí es basura, con tal de ganar a Jesús. Eso no significa que ya me conquistó, no. Pero mi deseo final es estar con Él. Y es que cuando nosotros entendemos la misericordia de Jesús y cuando nosotros somos tocados por su misericordia, la consecuencia lógica es, ya no te vas. ¿A dónde vas? Y te conviertes en testigo de su misericordia infinita y dices, no te alejes, no me sueltes, ayúdame a ser testigo de tu bondad y de tu perdón. Así que hoy, como último domingo de preparación para la Semana Santa, vamos a pedirle a Jesús la gracia de integrar nuestra historia. ¿Qué haces tú con tu pasado? ¿Te tortura? ¿Te duele? ¿Te estorba? ¿Te está convirtiendo en un adicto? Porque el pasado no integrado, eso genera adicciones, ¿no? De todo tipo, del alcohol a la droga, del sexo a la pornografía, todo lo que tiene que ver con este deterioro de los seres humanos. ¿No te hará falta ponerlo delante de Jesús y decirle, no me juzgues? O más bien, júzgame. ¿Cómo estás viviendo tu presente? El de aquí. Guardemos un momento de silencio y dejemos que Jesús nos vuelva a repetir como a esta señora. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar.